Quiero saludar a Said Badwan, ingeniero en mecatrónica por la UNAM, director general y cofundador de MediPrint, que hemos platicado. A mí me tienes muy impresionada con todo lo que haces en tercera dimensión, lo que has desarrollado, lo que has descubierto, lo que has inventado. Pero bueno, el caso es que hoy no nos toca MediPrint, tristemente, pero nos toca también un tema muy interesante. Ecosistemas explicados con mosquitos. O sea, depende de los mosquitos. ¿Es el ecosistema o cómo? Mira, hay temas súper curiosísimos con los mosquitos. Creo que este es un gran tema para el verano. Porque no sé si alguna vez te ha pasado, Fer, que tú sientes que los mosquitos te pican todos a ti Sí, y que a los demás no les pican, ¿cierto? sí. Y de Eso, hecho me han dicho que, por ejemplo, si voy a un lugar de mucho mosquito, te pongas vitamina B12, que con eso los vas a ahuyentar. Y la verdad es que no he tenido esa fortuna. pues hoy justamente vamos a desmitificar qué onda con los mosquitos. Y para todas esas personas que sienten que a ellos les pican los mosquitos y que a los demás no, y que por qué, pues vamos a tranquilizarlos el día de hoy. No están locos, no imaginan cosas. Posiblemente sí los mosquitos les pican más a ellos que a otras personas. Los mosquitos, tenemos muchas ideas, ¿no? Pensamos, es que cuando hay diferentes personas, a los mosquitos les gusta picar más a la persona que tiene la sangre más dulce, ¿no? Ujú. Y no es necesariamente cierto, ¿no? Hay muchas cosas que hacen que los mosquitos prefieran picarles a unas personas que a otras, como por ejemplo, qué tanto suda esa persona. Una persona que suda más va a ser un mayor blanco de los mosquitos, porque los mosquitos se sienten atraídos por nuestro olor corporal y sobre todo si hay bacterias descomponiendo ese olor se incrementa, se esparce por el aire y los mosquitos se sienten atraídos por eso y van y nos pican, ¿no? Entonces lo primero, si eres alguien que suda mucho, los mosquitos van a ir sobre ti. Segundo, si eres alguien que ha consumido más cerveza que otra persona, eh, los mosquitos por algún motivo huelen eso, detectan eso ¿En en nuestro serio? aroma corporal y les gusta y van a tener preferencia por picarte a ti sobre otros. Hay datos curiosísimos sobre los mosquitos, ¿no? Entre las formas de intentar ahuyentar a los mosquitos, por ejemplo, yo los detesto con el alma, Claro. ¿no? Es ¿Y el zancudo peor? a mí no me dejan dormir, o sea, si hay un solo mosquito, yo sé que al día siguiente voy a ser un zombie y que mi productividad laboral, inventiva va a estar por los suelos, ¿no? Son los enemigos naturales para mí los mosquitos, ¿no? Y eso es un poco el tema que tiene que ver con los ecosistemas. Los mosquitos también tendríamos la idea de que nos pican para alimentarse. ¿Y no? No, los ¿Y entonces para qué nos mosquitos sacan la sangre? usan, o sea, depende del tipo de mosquito, pero usan nuestra sangre como una forma de mantener a sus crías, a sus huevecillos, en un buen estado para poderse reproducir. Entonces, el reino de los insectos es sumamente interesante Bueno, sin y insectos no sumamente habría vida. asqueroso. Y justo sin Asqueroso. insectos Pues no sí. habría vida. ¿Qué te digo? O sea, tan es así que la ciencia se ha intentado poner a explicar cuál es el propósito de cada uno de los insectos, y la verdad es que con los mosquitos que nos chupan la sangre no nos queda muy claro. Entonces, mucha gente se ha preguntado, oigan, ¿y si hiciéramos algo que se encargue de exterminar a los mosquitos por siempre del mundo? No, ¿Cómo sería el mundo? no, pues no ¿Qué habría. pasaría? ¿Quién sabe? Porque fíjate, aunque los mosquitos sí tienen una pequeña función de polinización, o sea, sí se llegan a parar en una planta y se les pega el polen en sus patitas y entonces va de una planta a otra y entonces las polinizan, que es un poco como la reproducción sexuada de las plantas que hace que pueda haber intercambio génico. eh, pues lo cierto es que quienes hacen eso son las abejas, ¿no? Y lo hacen mucho mejor, ¿no? Ujú. El porcentaje de lo que hacen los mosquitos es muy, muy chico. Hay muy pocas especies que podrían depender de la existencia de los mosquitos para sobrevivir, ¿no? En realidad solo está documentado que las aves migratorias, pues en sus trayectos consumen estos insectos y ya está, y eso comen, ¿no?
Pero hay otro animal que Ujú. también es un animal que no sabemos muy bien qué hace en el ecosistema o cómo aporta a otros. Y a ese nos gusta llamarle Homo sapiens sapiens. Nosotros. ¿Para qué servimos en este mundo, Fernanda? Es curioso, Pues ¿no? Sí. tendríamos que ser para preservarlo, para poder aprender de él, para descubrirlo, conocerlo, m- pero sobre todo mantenerlo. Somos el pináculo de la cadena alimenticia. Aunque hay animales que podrían vivir de cazarnos como los lobos, algunas variedades de osos, guepardos, etcétera. Lo Sí, pero en cierto es realidad que nosotros somos los que nos ninguno. acabamos la, la cadena. Y siendo así, si hay un animal que podrías quitar de este planeta y que el ecosistema siguiera funcionando, si nos podemos poner de ejemplo, que de nosotros dependen más bien animales como tal vez las cucarachas de ciudad, las ratas, los insectos. O sea, si te das cuenta es algo muy, muy asquerosito, ¿no? Pero algo que dicen los científicos, y que es muy cierto, es que no podemos saber, ¿no? Suponemos, hacemos análisis y pensamos que podríamos exterminar a los mosquitos y que no pasaría nada, ¿no? Y es algo que valdría mucho la pena. Los mosquitos no solo son molestos, creo que estoy abordando el tema desde una perspectiva muy superficial, pero los mosquitos son a lo que se le llama en medicina un vector que contagia enfermedades. Un vector es el método de dispersión de una enfermedad. Y casi todas las grandes plagas, exceptuando el ébola, que han afectado a la humanidad, que nos han matado en grandes cantidades, han sido esparcidas por mosquitos, ¿no? Pero no es por eso a través Chikungunya. de la sangre, justamente, porque tú decías, bueno, la sangre alimenta o protege a sus huevecillos, o es el caldo de cultivo para que sus huevecillos crezcan y se reproduzcan. Pero ¿qué no también es llevar la enfermedad de un lado a otro? Afortunadamente no funciona así y la mayoría de las enfermedades no sobreviven mucho tiempo fuera de nuestro cuerpo. Por ejemplo, imagínate qué triste sería que un zancudo pudiera contagiarte de VIH-Sida, porque es un intercambio de sangre, pensaríamos, ¿no? Pero en realidad esto no funciona así. Las enfermedades se transmiten desde otra manera, pero la picadura de estos insectos definitivamente es uno de los vectores que permiten que nos enfermemos, ¿no? Entonces, acabar con ellos, o sea, preguntarse si valdría la pena sacarlos del ecosistema, es un tema de supervivencia, ¿no? El problema aquí es preguntarnos cómo eso afecta el equilibrio de los ecosistemas. Por ejemplo, la única especie que podríamos pensar que sí de plano no debería de tener cabida en este mundo son los virus. Los virus ni siquiera están vivos. Los virus es así como nosotros nos creamos del caldo primigenio y fuimos evolucionando de células hasta ser lo que somos hoy día. Los virus son simplemente información genética que nunca llegó a tener vida, que embona con nuestra información genética y se replica cuando nosotros nos replicamos y sigue afectando y enfermándonos y matándonos. Aún así, los virus siguen existiendo porque sigue habiendo seres que crecen en demasía, que hay muchos de esa especie y que entonces es necesario, es un mecanismo natural para controlarlos, ¿no? O sea, cuando hay plagas de cosas, un virus los ataca y de repente ya tenemos menos, ¿no? Da miedo porque esos son nuestros depredadores naturales, ¿no? Los insectos como los mosquitos y los virus, ¿no? Somos tal vez una plaga que estamos haciéndole mucho daño al planeta y estos son algunos de los mecanismos naturales que se van creando porque el ecosistema es mágico y siempre intenta regularse, ¿no? Es una red compleja y por eso nadie se atrevería a dar el primer paso, a lanzar la primera piedra en desaparecer a los mosquitos del mundo, ¿no? Y ojalá que nunca pase porque no sabemos con qué nos metemos. Lo que sí estamos seguros, Fer, Ajá. es que si desaparecieran las abejas, No, ahí no, no, sí, ¿verdad? O el los mundo se murciélagos. vuelve un caos en menos de lo que Pero pensaríamos. fíjate, las abejas, los murciélagos,
los corales. Los corales es algo impresionante. Es algo impactante, Ahora ¿no? que hablábamos de impresión 3D, algo que se está haciendo en México es que tú imprimes un andamio de coral, como alguna vez platicamos de cómo podías hacer un andamio de hueso, o sea, una figura que hace que hueso crezca alrededor de eso, pues así se hace con el coral, pones una figura fuerte en la cual tenga la porosidad que permita que crezca alrededor, y es que no es muy diferente cómo se genera el coral de cómo se generan los huesos, incluso, o sea, el coral contiene hidroxiapatita, que es el material del que son base nuestros huesos, y se produce de la misma forma, y así como podemos reemplazar hueso en personas con impresión 3D, se puede imprimir coral para salvar al ecosistema, ¿no? Por cierto, salvarlo de las cosas que nosotros mismos hacemos. Exacto. Por eso dices, el peor enemigo acabamos siendo nosotros. ¿Para qué estamos aquí? Si hablamos de ecosistemas, nosotros somos el peor virus que tiene este planeta, ¿no? Solo afectamos a todo el resto de las especies, poco a poco vamos extinguiéndolas y simplemente estamos convirtiendo este planeta en una masa de cosas que nos permitan simplemente tener lo que queramos. Por ejemplo, nos preguntamos, ¿odiamos los mosquitos? ¿Deberíamos de exterminarlos a todos? Cuando en realidad creo que realmente somos una especie que está siendo muy dañina, ¿no? Y digo todo esto no desde una perspectiva nihilista de deberíamos de acabar con la humanidad o algo así, sino para que intentemos hacer un poquito de conciencia, ¿no? Para que cuidemos de poner de nuestra parte para no contaminar, para no tomar tendencias que hagan daño al planeta, que afecten, ¿no? Me recordaste, Said, bañándome, descubrí un mundo de hormigas en una ventana, donde está justamente el seguro de la ventana. Terminé de bañarme, me puse unos pants, en fin, y le llamé a mi hija estaba chiquita. Y le dije, mira las hormigas. Me dijo, oye mamá, ¿y si les damos tantita azúcar? Sí, vamos a alimentarlas, vamos a cuidarlas. Y las tuvimos por años ahí, dándole su ración de azúcar cada determinado tiempo. Nunca se salieron de control, nunca nos afectaron y nosotros tampoco a ellas. Qué bonito. Entonces me parece, pues, algo que por lo menos con un animal que no te va a hacer daño, pues por lo menos cuidarlo, no Mira, exterminar. somos un animal tan desarrollado que sería difícil para un animal, o sea, un animal no puede con nosotros, ¿no? Ya se ve, si no pudo con nosotros antes de que tuviéramos, por ejemplo, armas, pues menos van a poder ahora que nuestros cerebros y lóbulos prefrontales se han desarrollado tanto y tenemos todo eso. Pero hay que saber que también, como somos superiores en eso, en nuestras capacidades para matar y dañar a los animales, también somos superiores en nuestra capacidad para ser empáticos, para entender Claro. y para no afectar a los demás, ¿no? Entonces, eso es, o sea, si hay algo con lo que me gustaría cerrar es que podemos odiar a los mosquitos, pero no son diferentes de nosotros, ¿no? Es vida y siempre hay que acordarnos que así como hoy vemos a las hormigas, que son seres que tienen su propia vida, problemas y necesidades, pero los vemos bastante inferiores. Por eso la frase de tal vez Dios nos ve como nosotros vemos a las hormigas, hay que acordarnos que tal vez no Dios, pero en algunos cientos de años las máquinas con inteligencia artificial nos van a ver como hoy día vemos a las hormigas, ¿no? Entonces, Uy. ¿qué ejemplo les vamos a dar, no? Uf. Gracias por tu reflexión, Said Badwan. Es un honor tenerte aquí en los micrófonos. @elhombrerobot en redes, búsquenlo para que él esté siempre cerca de ti. Por cierto, que ahora que nos vamos de vacaciones, recordarles a las personas que estamos dando las becas para los escuchas de QTF en impresión 3D, ya empezaron a mandar los mensajes, pero vi que estaban tuiteando con su teléfono y así, pues lo están haciendo público, entonces mejor manden un mensaje directo con su nombre, teléfono, correo y que quieren la beca de impresión 3D del directo. 100%. No lo vayan a mandar Para que público, ¿cómo creen? no lo hagan público. Salimos del programa y llegaron los mensajes, entonces sigan participando para las becas, manden mensaje directo por Instagram, por Twitter o por Facebook, en todos lados, El Hombre Robot. Gracias por estar con nosotros en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Hacemos